de dónde proviene ese plástico, porque la metodología que pretendes utilizar tiene como un tamaño específico de partícula, que creo yo que no vas a poder encontrar en los moluscos bivalvos por el tipo de hábito alimenticio que tiene, que son principalmente filtradores de fondo. Entonces, para que ya llegue el microplástico al fondo va a ser como que muy, muy difícil, ¿no? No improbable, pero sí bien difícil. Entonces, de tu muestra que es tan pequeña, pues vas a tener un gran sesgo de que no vas a poder encontrar nada y pues te va a dar como que el resultado de que no hay presencia, pero creo que puede estar como que sesgado. Entonces sí te recomendaría en algún momento de que reformularas el número de muestra que quieres capturar de febrero a abril, fijarte en una sola especie comercial y sobre todo el análisis ya propio de determinar el puedes enviar por la metodología que tú estás proponiendo, ¿no? Tienes que mandar un conglomerado de fibras para que formen como que si las fundieran y así poder tener el diámetro específico para hacerlo. Entonces son algunas de las recomendaciones que yo te haría. Ahí me quedaría, ingeniero. Gracias, Nick. Inge, no sé si me escucho. Yo también, al igual que Josué, le recomendaría a Evelyn que se concentrara en una sola especie, porque en este tipo de estudios lo que importa más no es tanto la temporalidad, sino el número de estómagos que analice. Entonces, cuando lo deja muy abierto a especies de moluscos bivalvos de importancia comercial, pueden ser varias especies. Entonces, tal vez habría que centrarse. Yo le recomendaría o en el curil, que es la Anadara similis, o en la concha de burro, que es la Anadara tuberculosa, que son como las dos especies de moluscos bivalvos que más consumen. Y pues que sí, en Zipacate hay personas que se dedican a la colecta de estos organismos en el ecosistema de manglar. Entonces, tal vez como enfocar sus esfuerzos a tener un número de muestra más grande, tal vez unas 300 conchas, por ejemplo, de una sola especie, porque en este caso no importa tanto que ella diga que van a ser 50 cada mes o 100 cada mes, sino que en realidad lo importante acá es el número de estómagos en total, sin importar tanto en qué mes fueron colectados, porque no se van a hacer como análisis de temporales como tal, ¿verdad? Y otra cosa que le quería recomendar a Evelyn es que también previo a ya iniciar con la digestión de sus muestras, que pruebe cuál metodología le funciona mejor, si con el agua oxigenada o con el hidróxido de potasio. Y que pruebe también diferentes tiempos, porque ella decía que encontró una metodología con hidróxido de potasio de 24 horas y la que estamos trabajando ahorita con masa nos dice que son de 2 a 3 semanas de digestión en hidróxido de potasio. Entonces, eso pues definitivamente es porque son diferentes metodologías, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que ella pruebe antes con algunos organismos para ver cuál le resulta mejor, porque por ejemplo, después de la digestión viene el paso de la filtración y la metodología nos decía que teníamos que utilizar de estos filtros de fibra de vidrio Wattman para pasar en un equipo de filtración con una bomba de vacío todo lo que había quedado luego de la digestión, pero ahorita nosotros estamos teniendo el problema que a pesar de que pasaron 3 semanas en hidróxido de potasio, habían algunos estómagos, en este caso son muestras diferentes, ¿verdad? De estómagos de peces, pero que tenían tanta materia orgánica que todavía quedan como algunos conglomerados y como esos filtros de fibra de vidrio son muy pequeños, entonces se tapan bien rápido y nos ha costado un montón que pase la muestra. Entonces ahora vamos a probar con papel filtro para que sea filtración por gravedad y dejarlos ahí varios días a que pase la muestra, ¿verdad? Porque sí, así con equipo de filtración no nos funcionó, se tapaban los filtros. Y como en este caso ella estaría digiriendo la totalidad de los organismos, entonces seguramente, independientemente de qué solución utilice para la digestión, sí van a quedar bastantes grumos, por así decirlo, en la muestra o algunos restos de materia orgánica.
Entonces, esa sería mi recomendación. Y digamos, otra cosa importante también es de que las coordenadas geográficas de los organismos colectados pueden ser importantes, pero creo que hay que definir si uno, vas a ir a comprar los organismos a los sitios de venta, o dos, si vas a ir a hacer un muestreo como tal para la colecta de los organismos, porque entonces, si va a ser así, sí tendrías que definir cuántos sitios de muestreo vas a hacer, etcétera, ¿verdad? O sea, como describir un poco mejor ya la forma en la que vas a colectar los organismos, o si te vas a limitar a los organismos que ya están colectados y solo vas a ir a comprar ciertos organismos a estos sitios de venta, ¿verdad? Si fuera ese el caso, las coordenadas geográficas no tendrían tanta importancia. Ahora sí tendrían importancia si tú las vas a colectar al manglar. Entonces sería que definieras eso también. Solamente. Gracias. Pedrito, yo quería decir algo. Primero, felicitar a Evelyn, muy interesante el trabajo. La verdad que trabajar con moluscos es interesante, hay muy poco trabajo, y también lo de los microplásticos también está interesante. Me parece todo muy, muy bien. Yo solo tengo algunas recomendaciones. La primera es que se asegure de tener todos los materiales para los análisis de las muestras, ¿verdad? Y segundo, que quisiera que me ampliara un poco más de la metodología, porque no entendí bien cuando ella hablaba de lo que tenía que llevar algunas muestras a la Universidad del Valle. No entendí esa parte. Si me pudieran ampliar eso, por favor. Claro, con gusto. Lo que pasa es que entre mis objetivos específicos está la determinación o más que todo la clasificación de los hallazgos que encuentre de los microplásticos, tanto en fibras, fragmentos y fin. Sin embargo, el licenciado José me informó que realmente la probabilidad era que solo encuentre fibra. Entonces, yo investigué, y al momento de realizar esta clasificación como tal, el único el laboratorio acá en Guatemala que puede hacer eso lo tiene la Universidad del Valle. Entonces, para poder identificar, hacer esa clasificación, sería utilizar ese laboratorio. Pero realmente si es como muy costoso el acceso, realmente pues, no sería como tomado en cuenta. No sé si me Evelyn, Evelyn, ¿y qué es lo que vas a analizar ahí en la Universidad del Valle? Es lo que no entiendo. Digamos, los microplásticos que salgan de los moluscos bivalvos, para poder llegarlos a clasificar. O sea, eso es lo que hace ese análisis, la clasificación de pellets, fibras y demás. Realmente le quedo debiendo en sí como la función de este atenuador de reflectancia, pero sí es más que todo para la clasificación. Y fíjate que en la Facultad de Ingeniería, en el Instituto de Investigaciones, tienen mucho equipo bien completo. Deberías de investigar bien qué es el equipo que usan en la Universidad del Valle, y yo te puedo mandar el contacto de la licenciada Ingrid Benítez. Ella es la directora de ese laboratorio, y tal vez ahí te pueden ayudar, porque en la Universidad del Valle sí lo miro un poco complicado por los costos, y aunque también ahí en ingeniería te cobrarían, pero tal vez sería menos, ¿verdad? Gracias, Lic Normita. Lo tomaré en cuenta. Inge, disculpa. Solo otro comentario, Pedrito. Solo otro comentario. Que, ¿cómo se llama? Que especifique más lo que es la metodología,
y por ejemplo, las balanzas, que no diga una balanza eléctrica, sino que diga una balanza analítica, semianalítica, que especifique un poco más, ¿verdad? Porque no se escucha bien con la provincia así. Y también que hace falta un poco más sobre el análisis estadístico que va a hacer, entonces eso no menciona nada, ¿verdad? Para la próxima tal vez menciona. Sí, yo ingeniero, solo para recomendarle a Evelyn, presentaste muchas cosas de los microplásticos, pero recuérdate que al final una presencia y ausencia no te va a bastar para hacer un buen análisis. Entonces considera las otras variables que son biológicas propias del animal para poder hacer una buena correlación y así tener pues, a nivel estadístico una fortaleza para que te acepten el trabajo, ¿no? Entonces, está bien lo de presencia, ausencia y de qué tipo o de qué origen es el microplástico, pero eso lo tienes que relacionar a las variables biológicas del animal. Y sobre todo porque para moluscos, recuérdate que no vas a evaluar solo el intestino, el estómago, ¿no? Sino que vas a evaluar absolutamente todo, porque recuérdate que el animal lo que hace es a través de los palpos labiales raspar branquias para meterse esa comida a la boca, ¿no? Entonces ahí ya tienes ¿cómo se llama? Otro inconveniente de que vas a hacer a través de la apertura bucal que tiene el animal, ¿no? Entonces, por eso era que te decía que en algún momento no vas a poder encontrar un pellet o ¿cómo se llama? O cualquier otro que no sea esponja fibra, perdón, por ser tan pequeñitos, ¿no? Listo, Inge. Gracias, Lee. Pedro Julio, yo sí quería comentar algo. Pues interesante la investigación que va a hacer ella. Yo únicamente le recomendaría igualmente centrarse en una especie. Me preocupa esto de que lo tenga muy abierto hacia moluscos bivalvos porque no sé qué tanto pueda llegar a ver o qué tantas especies y eso le puede afectar un poco ahí en el momento de hacer el análisis. Yo estaba viendo una parte de la metodología que hablaba también que la conservación es bien importante de la muestra. Creo que sería importante que ella pudiera acercarse inicialmente con tal vez un grupo específico de colectores o de pescadores como tal, para que para que ella les pudiera instruir un poco de qué tipo de muestras necesita y cómo las pueden preservar, porque no sé qué tanto es el esfuerzo de recolección que ellos realizan y qué tanto tiempo les va a tomar desde que colectan la muestra hasta que lleguen al embarcadero de Zipacate. Y eso podría en algún momento afectarle un poco que la muestra mantenga la cadena de frío. Ella no habló de hacer propiamente ella la colecta como tal, sino que acercarse de esa forma, pero creo que sí sería importante contactar tal vez a un grupo de personas que se dedique exclusivamente a eso para que su muestra se mantenga en las mejores condiciones posible y como decía, concuerdo con José y con Josué y con José, de poder mejorar mucho todo aquello que puedan realizar, solamente. Hola Pedro, perdón, yo creo que ahora sí ya tengo micrófono. Ay, muchas gracias, buenos días a todos. Pues yo solamente quería expresar que que coincido con lo que han dicho todos. Por ahí escribí un poquito sobre el título, pero estoy de acuerdo con lo que señala y sugiere Josué y José con respecto a limitarse ojalá y a una especie o dos a lo sumo, ¿verdad? Creo que eso es bastante pertinente y justo sobre eso pues iría la corrección sobre el tema, ¿verdad? Que tal vez la temporalidad no es tan importante, pero sí colocar en el título en dónde va a realizar la colecta o el espacio, ¿verdad? Que va a cubrir, creo que eso es importante para no dejarlo tan abierto porque se ve como un tema demasiado macro y hay que reducirlo un poquito a ese universo, ¿verdad? Y bueno, eso y lo demás que sugirieron totalmente, pues, de acuerdo, ¿verdad? Por lo demás es un tema innovador, me parece interesante, Evelyn, que incursiones en algo diferente. Te felicito, ánimo, ¿verdad? Con todas las sugerencias que son constructivas y que buscan, pues, que el desarrollo de tu trabajo, pues, vaya hacia lo mejor posible, ¿verdad? Así que solamente, Pedro. Gracias, Lee.
No sé si me logran escuchar. Buenos días a todos, a la terna. Ok, buenos días. Ok, muy buenos días a todos, a mis compañeros, a la terna evaluadora. Les voy a poder presentar mi pantalla. Les pido por favor me puedan confirmar si pueden ver mi pantalla. Ya dejé compartir. Sí. Permítanme un momento que esto está cargando. No sé si ya la logran ver. Todavía no, pero empezamos. Ok, pues buenos días a todos. Mi tema de investigación pues es la identificación y caracterización de la medusa del lago de Petén Itzá. Como tema de introducción, pues todos sabemos que el lago de Petén Itzá es uno de los lagos más grandes que posee Guatemala. Posee un espejo de agua de 111.53 kilómetros cuadrados y posee una cuenca de 1.062 kilómetros, con una profundidad promedio de 76.2 metros y una máxima de 120 metros. Su temperatura normalmente oscila entre los 30.6 grados centígrados. Otros parámetros que se evalúan en el lago pues son la dureza, que posee 244 miligramos por litro, una transparencia de dentro de 4.1 a 5.3 metros, un nitrógeno total entre 0.39 a 0.58 miligramos por litro y un oxígeno disuelto entre 5.4 y 8.8 miligramos por litro, así como su pH, que es un 7.3 a 8, y un fósforo total de 0.01. Como todos sabemos, Guatemala es denominado como un país diverso. Sin embargo, muchas de las especies que poseemos, hay muchas de las cuales no se tiene información, como lo es, en este caso, esta medusa. Según investigando, encontré solo un reporte en el cual pues describe parte de su anatomía, pero a nivel nacional no existe mayor reporte. Hasta donde tengo información, esta especie está reportada en Europa, no se sabe con exactitud el lugar, o al menos yo no lo conseguí, pero sí sabemos que existe esta medusa por comentarios de los pobladores del lugar, así como de los pescadores. Entonces, mi objetivo general pues es generar información sobre la medusa presente en el lago de Petén Itzá. Mis objetivos específicos pues es identificar la especie de medusa presente en el lago de Petén Itzá, describir el hábitat en el que se encuentra la medusa, determinar los parámetros físicos y químicos de la calidad de agua para la medusa de Petén. Por el hecho de que es una medusa de agua dulce, pues no se sabe con exactitud cómo fue que llegó esta especie al lago de Petén. Entonces es por eso que deseo determinar estos tres objetivos. Pues la única metodología que podría implementar pues sería recolectar datos, ya sea con los pescadores o los lugareños, y si es posible poder llegar a obtener un organismo, dado que el tamaño de estas medusas es bastante pequeño. Según el dato que tengo, mide más o menos como el tamaño de una ficha de a 10 centavos más o menos, que básicamente son como 10 milímetros más o menos. Pues en colaboración con SEMA, que podría proporcionarme lo que son el laboratorio para poder utilizar lo que es un microscopio o un heteroscopio para poder definir algunas características de la especie. Obviamente una colaboración con mi asesora, dado que es la que me va a orientar hacia esta investigación, y pues obviamente también lo que son guías dicotómicas para poder determinar la información como tal. El planteamiento del problema
pues se sabe que en los últimos años se ha tenido reporte de esta especie en el lago de Petén Itzá. Como les comentaba antes, pues no se tiene información de esta especie. La información es muy escasa, lo único que se sabe es que existe, más no se saben características taxonómicas, pues la distribución no se sabe hasta dónde llega o en qué áreas del lago de Petén Itzá se pueden encontrar. Se desconoce a ciencia cierta qué tipo de especie es, no está definida como tal. Entonces, pues esa es una de las labores que deseo realizar. Y pues en dado caso, iniciar con un reporte de la presencia del organismo en el cuerpo de agua. Pues mi justificación es que en el departamento de Petén, pues hay muchas comunidades rurales que viven en ellas. Sabemos también que muchas de estas especies limnéticas pues son de poco interés para los lugareños, incluso para las personas. Entonces, al generar esta información, pues no sería solamente un conocimiento para la comunidad científica, sino que también pues a nivel nacional, porque sería la primera especie que se podría conocer dentro de un ambiente dulce acuícola. Y acá les dejo un videito de cómo se ve la medusa. Es súper chiquitita. No sé si lo logran ver. Y se mira. Entonces, no se ve muy bien porque pues son bastante pequeñas y pues bastante transparentes, obviamente. Entonces, pues sería de gran importancia básicamente generar esta nueva información. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Ingeniero, yo quisiera tomar la palabra. Hola Heidi, ¿cómo estás? Hola, Fíjate Jorge. que creo yo que, o sea, sí es importante hacer, como tú bien decías, se ha reportado la existencia de esa medusa y creo que en algunos casos se le ha puesto un nombre de que es X especie, mas no necesariamente se ha confirmado al 100%, como tú mencionabas, ¿verdad? Pero creo yo que cuando tú mencionaste, bueno, voy a tratar de encontrar a ese organismo, pero pueda que no me salga, pues ahí me preocupé un poco porque, o sea, si tu investigación es de ese organismo, tenés que encontrarlo, ¿verdad? Pues para poder reportarlo como tal. Y yo no vi nada en tu presentación acerca de cómo pensás colectar estas especies, pero sí mencionaste que querías como caracterizar un poco su hábitat. Yo lo que pensaría sería de que deberías de hacer arrastres con una red de plancton, ¿verdad? Y claro, definir transectos y definir tiempos y velocidades en la que vas a arrastrar tu red para que la probabilidad que caiga sea mayor, ¿verdad? O sea, creo que no mencionaste esa parte de cómo pensabas obtener al organismo, pero siento yo que si haces arrastres, fijo, te van a caer muchísimos más organismos, tanto fito como zoo, dependiendo del tamaño de red que utilices, pero habría mayor probabilidad de que tú puedas capturarla. Entonces siento yo que sí tendría que haber mucho esfuerzo en cuanto al muestreo, porque el lago es grande. No sé, desconozco si esta especie es o puede habitar en profundidad. En todo caso, si sí puede habitar a varios metros de profundidad, habría que pensar no solo en arrastres con la red, sino también en arrastres verticales para poder tener una mayor probabilidad de que aparezca, ¿verdad? Y de alguna manera, si tú estableces como transectos y puntos, podrías ya decir, bueno, dónde fue más abundante o dónde no, o dónde apareció, etcétera, ¿verdad? Y otra cosa que me preocupa es que estoy bastante seguro que va a costar un poco encontrar guías de identificación. Y sí es importante tomar en cuenta eso porque tu investigación trata de poder identificarla adecuadamente. Entonces, habría que considerar contactarse con expertos en medusas o en nidarios que nos puedan proporcionar guías para la correcta identificación
y también habría que tomar en cuenta si solamente se puede hacer con características morfológicas, porque hay algunas especies que de cajón solo se pueden hacer con análisis genéticos, la identificación, ¿verdad? Entonces habría que averiguar un poco eso, pero pues sí te recomendaría como que definieras un poco mejor tu metodología de colecta del organismo. Solamente. Gracias, José. Pero Julio, sí, tal vez solamente eso había notado de que en la metodología no nos quedaba claro cómo era que se iba a colectar. Tal vez si se consultara a la gente de ahí, los pescadores, podrían ellos por lo menos tal vez indicar en qué áreas del lago es donde más frecuentemente han observado a este organismo. Entonces, podrían partir de ahí tal vez para no andar buscando por todos lados, sino que quizás con el conocimiento de ellos se podría saber en qué área del lago y también, por ejemplo, tal vez a qué profundidad y poder ya definir un poco mejor la metodología. Solamente, gracias. Gracias, Lick. Yo sí, Inge. Para Heidi, pues interesante eso, porque ya desde hace mucho tiempo, pues hay personas que quieren estudiar eso, pero la temporalidad es un poquito difícil. Realmente hay años que aparecen y hay años que no. Y recuerdo que en algún momento la Facultad de Biología tiene dentro de su colección las medusas del lago de Izabal, y creo, si no estoy mal, tal vez tienen de Petén. Entonces tal vez podrías contactarlos a ellos para ir como sondeando a ver si hay alguien que ya tiene pues alguno de esos organismos, para saber más o menos hasta dónde taxonómicamente lo puedes clavear, ¿no? Y lo que te quería recomendar era, pues, para medusas la fijación o la conservación es un poco distinta a lo que hacemos en animales como peces o crustáceos, por ejemplo. Entonces, el protocolo de conservación de esos animales es muy, muy distinto. Entonces, muchos de ese proceso, lo que te da como resultado es que ya no puedes hacer análisis genético porque lo fijas con formol. Entonces, y que tenés que hacer una muy buena escalera entre el formol y el alcohol, que va a ser el conservante final, para poder determinar todas las características físicas que se tiene del animal. Entonces, sí te recomendaría que en algún punto pudieras tener muy bien claro qué protocolo vas a utilizar para poder hacerlo, ¿eh? Okay. Claro que solo eso sería. Gracias, Lick. Pregunto yo que realmente me parece interesante ese tema, ¿verdad? Porque sí, casi creo que no se ha hecho esa investigación aquí en Guatemala. La felicito también a su asesora, pero sí, la metodología no me parece, como dijeron mis compañeros, también pienso que podría comunicarse con los de AMPI para que ellos le ayudaran con los muestreos, porque yo creo que sí tendría que muestrear dentro del espejo, dentro del lago, ¿verdad? Hacer puntos de muestreo y en definir, ¿verdad?, en qué áreas. Y con ellos podría asociarse, ¿verdad?, para ver si ellos la podrían llevar a hacer los monitoreos. Y me parece sumamente interesante, ¿verdad que sí? Y creo que es una investigación bastante pertinente. Y también coincido con lo que dice Josué, que para comenzar a familiarizarse podría ir a revisar lo que tienen en la Escuela de Biología, creo que es en el MUSAT, donde hay esas muestras, y empezar a verlas y tal vez leer si hay algún artículo publicado sobre ese tema,
o algunas tesis para ver si se puede ayudar con eso, ¿verdad? Y felicitaciones y adelante, Heidi. Muchas gracias, Lick. Pedro, ¿puedo opinar? Bueno, como siempre coincido con lo que han comentado todos, tal vez la duda que me surge es sobre la caracterización del hábitat. Creo que había por ahí un objetivo que decía describir el hábitat. Lo ideal es que seas un poco más específica porque eso es muy amplio, ¿verdad? ¿Hasta qué punto vas a describir el hábitat, verdad? Estoy de acuerdo con lo que dice Normita. Sería bueno que investigues y te documentes mejor para ver qué información hay de fondo, ¿verdad? ¿Qué historia hay sobre el estudio de limnología del lago? No sé, ¿verdad? Hay que investigar. Yo sé que han habido incluso expertos internacionales que han venido a realizar estudios limnológicos. Habría que realmente indagar profundamente. Si te vas a apoyar también con eso, que considero que le daría mucho mayor, enriquecería mucho más tu trabajo, ¿verdad? Que hagas ese esfuerzo por investigar. Y si tú vas a hacer pues esa descripción del hábitat, tal vez ser más específica sobre qué variables, todo eso te va a ayudar a definir tu metodología, va a ayudarte a definir qué equipo, qué materiales, qué logística vas a requerir y y el grado de complejidad que pueda presentar tu trabajo, ¿verdad? Entonces, por ahí algunas sugerencias, creo que es sumamente interesante el tema, ¿verdad? Y hay que tocar puertas como te están sugiriendo, ¿verdad? Para ver con quiénes te puedes apoyar, incluso para la determinación de la especie, ¿verdad? Quizás en algunos otros lugares haya gente especializada en este tema, ¿verdad? Que te pueda apoyar. Entonces sí hay que tocar puertas, ¿verdad? Y creo que por ahí va un poquito lo que quería comentar, Pedro. Muchas gracias. Pedro Julio, no sé si puedo opinar. Solo para pues, fortalecer un poco la explicación que dio Heidi en su presentación. Yo formo parte del equipo de trabajo de AMPI, entonces desde el momento que supimos nosotros de la medusa, nosotros teníamos la intención de poder realizar una investigación. El problema con nuestra institución es que no contamos con mucho personal. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Heidi, le platicaba de algunas líneas de investigación que tenemos abiertas desde hace mucho tiempo, pero que no tenemos como que la capacidad para poder nosotros personalmente realizarlas. Y pues a ella le llamó mucho la atención la de la medusa. Cuando nosotros encontramos la medusa, se platica con el doctor Brenner y él más o menos nos da una idea de qué especie posiblemente podía ser. Como AMPI hicimos el contacto para poder obtener algunas guías de identificación de hidrozoos para poder establecer toda la parte de la metodología de captura que sí en esta presentación no se presentó mayor cosa. Básicamente tenemos identificadas No, se le cortó. Sí, porque está conectada, pero no se le escucha. No sé si me escuchan. Sí, perdón. Bueno, no sé qué fue lo último que escucharon que comentaba. Pues la cuestión es que ya tenemos más o menos una idea de cómo vamos a hacer el muestreo metodológico. Según nosotros, la medusa no tenía aquí mucho tiempo, pero platicando con algunos pescadores artesanales, nos hablan aproximadamente de el que más nos dijo hace 40 años ya tiene presencia la medusa aquí en el lago. No hay un registro documental como tal, ya que posiblemente la mayoría de investigaciones han sido dirigidas hacia otras especies. Y cuando se habla con el doctor Brenner y se le propone y se le indica la presencia de este espécimen acá, es que él muestra el interés de poder apoyarnos para hacer la investigación. Entonces, como AMPI estamos totalmente abiertos a
poder apoyarla. Gracias por las recomendaciones, me parecen muy acertadas y les voy a tomar la palabra. Y la verdad es que Heidi cuenta con el apoyo de nosotros y Gerson Ochaeta, que es el encargado del Laboratorio de Calidad de Agua, tiene algunos contactos en el extranjero que le parece que le van a proveer información para facilitar un poco la investigación de esta especie y que poder ver si podemos llegar a establecer específicamente cuál es, llegar tal vez a una identificación lo más certera o lo más cercana posible para poder determinar más o menos con qué estamos tratando, ¿verdad? Porque ni nosotros tenemos idea de eso. Solamente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y agradecerle a todos por su tiempo para escucharnos en la investigación. Voy a compartir mi pantalla en este momento. No sé si la pueden... Ok. Bueno. Buenos días, como ya les había mencionado, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, como perfil de investigación, al principio yo había escogido el área de, bueno, el humedad de las lisas, pero por ya pensándolo bien y por cuestión de más que todo económico, me dirigí al Parque Nacional Zipacate Naranjo. Entonces, el título de mi investigación es la estructura poblacional de Anadara similis y Anadara tuberculosa en el ecosistema de manglar ubicado en el Parque Nacional Zipacate Naranjo, Escuintla. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos la imagen de Anadara similis, que es la que está aquí arriba, y Anadara tuberculosa, que es la que está aquí abajo en la parte inferior. Bueno, comenzaré con una pequeña introducción. Los moluscos forman uno de los grupos más diversos y abundantes de los ecosistemas de manglar. Su importancia en estos ecosistemas radica en la estructuración de los hábitats bentónicos. Son fuente de alimento para otras especies. Estos, como son filtradores, purifican el agua mediante la filtración y tiene un valor económico para el ser humano. Anadara similis y Anadara tuberculosa son de gran importancia comercial para los pescadores artesanales en el área de manglar de Zipacate Naranjo. Bueno, como dice mi título, yo me enfocaré en la estructura poblacional. Esta estudia la abundancia, densidad y el estado poblacional de las especies. También, también se miden se determina por medición de tallas, volumen y su dinámica. Bueno, mis objetivos es evaluar el estado poblacional de la especie Anadara similis y Anadara tuberculosa en el ecosistema de manglar ubicado en el Parque Nacional Zipacate Naranjo, Escuintla. Mis objetivos específicos es determinar la estructura poblacional, determinar la diversidad y abundancia de las especies Anadara similis y Anadara tuberculosa y la caracterización en las áreas en donde existe más abundancia.
mi planteamiento del problema es como Anara similis y Anara tuberculosa son de importancia comercial para los los pesqueros artesanales. Una de las, bueno, estos también, como todas las especies, tienen amenazas por diversos factores. Algunos son antropogénicos y algunos productos del cambio climático. Por ejemplo, como algunos antropogénicos son las estructuras de la destrucción del hábitat, la contaminación, la explotación de los recursos y la variable tanto cambiantes que pueden llegar a no ser favorables para las especies en estas áreas de manglar. Bueno, mi justificación es que esta investigación busque el levantamiento de información sobre la diversidad y abundancia de las especies, Anara similis, Anara tuberculosa, y contribuya a la elaboración de la estructura poblacional en el ecosistema de manglar en el Parque Nacional Naranjo, Zipacate Naranjo. Y este parque está seleccionado como el área de manglar porque está protegido como uno de los remanentes del bosque de manglar mejor conservados en la costa sur de Guatemala, el cual constituye uno de los ecosistemas más importantes para la productividad y biodiversidad de la región. Bueno, mi metodología aún no la he definido bien, todavía no tengo determinada cuáles van a ser mis sitios de muestreo, pero con lo que voy a iniciar es con recolectas directamente desde los bosques de manglar. Como podemos observar ahí en la imagen superior, están las personas recolectando estas especies, como este género de Anadara tuberculosa y similis. Ellos se mantienen enterradas bajo el fango. Entonces, para realizar el muestreo, bueno, yo la metodología que voy a utilizar, pero todavía no la he determinado bien, es hacer parcelas y tener mínimo 10 sitios de muestreo. Para determinar también el estado de población, se necesita hacer evaluación de sedimentos, el alimento disponible en cada área de que se va a muestrear y los valores físico-químicos del agua. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Inge, yo quisiera tomar la palabra. Yo solo tengo como algunas observaciones. Sé que todavía no has definido bien tu metodología, pero mis principales observaciones son con tus objetivos. No sé si tú pudieras poner tus objetivos, Sonia. Sí, ahorita. Yo pienso que podrías cambiar en lugar de la estructura de la población, tal vez especificar un poco más y decir cómo determinar la estructura de tallas de la población de Anadara similis y Anadara tuberculosa en el primero. Ahora en el segundo pienso que no, la diversidad aquí no tiene nada que ver porque ya tu estudio es enfocado a 2 especies particularmente. No vas a trabajar con toda la comunidad de moluscos que hay en el humedal, ¿verdad? Entonces, creo yo que más que determinar la diversidad, debería de ser determinar la abundancia de las especies. Y creo que tu otro objetivo debería de ir dirigido a la distribución de las especies en el humedal. Creo que valdría mucho la pena que tú dentro de tu metodología de muestreo tomaras en cuenta
sitios que tienen bastante influencia de la bocabarra, sitios que están bastante alejados de la bocabarra. También podrías tomar en cuenta para el establecimiento de tus puntos sitios que tengan todavía un estado de conservación del bosque de manglar pues bastante bueno, otros que ya tengan como cierta intervención antropogénica, porque seguramente algunos de estos factores van a influenciar en la cantidad de organismos que puedan haber de estas dos especies, ¿verdad? Entonces, fijo, solo los vas a encontrar asociados como a las raíces de los mangles enterrados en el sedimento, pero sí podrías incorporar estos otros elementos para poder comparar y decir, bueno, en estos sitios donde la influencia de la salinidad es mayor y donde el bosque de manglar está más conservado, se encontraron más de estas dos especies o más de esta otra, por ejemplo. Entonces, creo yo que sí deberías de tomar en cuenta eso y sí te sugeriría que tu estudio tuviera en cuenta la temporalidad. Tal vez, yo sé que es un poco complicado hacerlo de más de 6 meses, pero al menos poder trabajar durante 6 meses y poder ir a hacer muestreos mensuales para poder evaluar cómo se comporta la abundancia de los organismos en esos 6 meses en tus sitios de muestreo. Pero sí creo que hay que trabajar un poco más en los objetivos específicos de tu estudio. Ok, gracias, José. Hola. Pedrito, yo quiero comentar algo, que también pues la felicito porque también es un trabajo diferente, ¿verdad? Pero que tiene que definir bien su metodología y definir bien qué parámetros de calidad de agua va a muestrear y asegurarse de conseguir bien esos reactivos y todo, hacer sus cálculos, cuántos análisis va a hacer y todo, porque eso puede aumentarle bastante los costos de su investigación. Solamente eso, Pedrito. Gracias, Liz. Muchas gracias, ingeniero. Buenas Feliz tardes. tarde a todos. Pedro Julio. Gracias. Saludarles a todos. Gracias.